Bienvenidos a la Cinemateca Distrital, que a su vez es la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes. Para nosotros es un honor en el día de hoy acoger a los colegas de Proimágenes Colombia, quienes en el marco de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico vienen desarrollando los conversatorios Tengo una película, y en ese marco de los convocatorios del FDC pues tenemos a distinguidos invitados y jurados internacionales quienes nos van a compartir algunas de sus apreciaciones sobre las distintas temáticas que vamos a ver. La Cinemateca Distrital los acoge, digamos, estos conversatorios y les da a ustedes también toda la bienvenida por asistir. Este espacio que está, digamos, orientado a docentes, investigadores y estudiantes del sector cinematográfico, con la cual tenemos la posibilidad como de interactuar y dialogar alrededor de estos temas del cine. Entonces le doy la palabra a Natalia, quien es la que nos va a presentar a los panelistas que vamos a tener en la mañana de hoy y ya entramos a conversar con ellos. Gracias, Natalia, a ti por venir a la Cinemateca. Buenos días a quienes están acá en la sala y a quienes nos están viendo en streaming. Mi nombre es Natalia Gómez, soy coordinadora del área de formación de Proimágenes Colombia y en nombre de Proimágenes, en nombre del Consejo, les quiero dar la bienvenida primero a ustedes y agradecerles el hecho de haber aceptado estar en este conversatorio que para quienes no saben queda grabado y perdura en la página de Proimágenes en el apartado video.proimágenescolombia.com para la consulta, para la difusión, para que lo utilicen luego, para revisarlo, para que lo usen en espacios académicos. Estas discusiones que suceden en el marco de la convocatoria, siempre convocamos a algunos de los integrantes del comité para que charlen, para presenciar, digamos, que una conversación entre ellos, que han tenido experiencia, que están en el campo, que tienen dilemas y puntos a reflexionar en cuanto a la creación y en este caso en cuanto a la memoria, a la construcción dramática de la realidad y de la memoria. Les voy a presentar nuestros invitados. Vamos a comenzar de allá hacia acá, a Nicolás Rincón Guillé. Él es colombiano, radicado en Bélgica desde hace un buen tiempo. Es cineasta, autor de la trilogía documental Campo Hablado, que está compuesta por los documentales En lo escondido del 2007, Los abrazos del río del 2011 y Noche herida del 2015. Esta última fue ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Cartagena, en el último festival. Bienvenido, Nicolás. Junto a él tenemos a Nicolás también, en este caso Echevarría. Él viene de México, estudió arquitectura, música y cine, y entre sus principales trabajos realizados sobre la cosmovisión indígena y campesina se encuentran los largometrajes María Sabina, Mujer Espíritu y Niño Fidencio. Es director del largometraje de ficción Cabeza de Vaca, con el cual recorrió diversos festivales y fue premiado en Berlín y en Biarritz. Bienvenido, Nicolás, muchas gracias por estar acá. Por este lado tenemos a Luciana, también de México, realizadora, productora, docente, gestora de proyectos documentales. Actualmente coordina el curso documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica y trabaja en su nuevo proyecto Rush Hour. Bienvenida, Luciana, gracias por estar acá. Y por último, pero no menos importante, les presento a Miguel Salazar. Miguel es colombiano, es historiador, director, productor, director de fotografía. Ha dirigido 4 largos documentales: Roba Tierra, La Toma, El Caso Nule y Carta a una Sombra. Y también participa como fotógrafo en los libros Colombia Panorámica y Colombia 360, Ciudades y Pueblos. Miguel aceptó el desafío de ser nuestro moderador y de guiar, digamos, el conversatorio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y les doy la palabra para que comencemos. Natalia, muchas gracias a todos, buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre el documental como constructor de memoria. La idea es que sea una charla, un diálogo, que encontremos puntos en común y puntos de diferencia, que es la idea de este documental, Nadie tiene la verdad. Ayer estábamos discutiendo un poquitico esta charla, como hacia dónde dirigirla, y salió una frase de Patricio Guzmán, el gran padre del documental chileno, que él dice básicamente: un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. En buena medida el documental es el depositario de la memoria de un país. Me gustaría empezar preguntándoles cómo ayuda el documental a construir la memoria de un país. ¿A mí? Sí. No. Ya barbaridad. Creo que todos,
Todavía no me termino el cafecito, mañana tengo que hablar. Bueno, cada quien, supongo que cada uno de nosotros vamos a hablar de nuestra propia experiencia en el campo de la memoria. En realidad, yo me he dedicado mucho a documentar el mundo indígena de México y relacionado mucho más con la magia y con el uso de alucinógenos, ¿no? Que son, en cada uno de los casos, son prácticas que han subsistido por siglos, digamos, y que se han transformado. Me imagino que en Colombia debe haber algunas prácticas similares. Y mis primeros trabajos tuvieron que ver con una costumbre milenaria en México de una peregrinación al desierto de San Luis Potosí, que está más o menos en el centro del país, geográfico del país, y de unos indígenas huicholes que van a recolectar el peyote, que es un cactus alucinógeno y que de alguna manera los huicholes, que son indígenas relacionados en cierta manera con los aztecas, han preservado esta tradición. Creo que se han hecho pocos trabajos sobre con este tema, y luego una de mis películas más conocidas es sobre María Sabina, que es una chamana que curaba con hongos alucinógenos. Es una mujer muy famosa en México y la hizo famosa un investigador que hizo un artículo sobre ella en la revista Life, más o menos en los años de 1955-57, documentó una sesión de hongos que en México se llama velada. Entonces, esta ceremonia, a pesar de que él quiso evitar el lugar y el nombre de la mujer, provocó un éxodo increíble de jóvenes, sobre todo de hippies en esa época, al lugar. Y bueno, esto es una figura mítica, digamos, en la historia del mundo indígena, digamos, en México, ¿no? Menciono esto porque yo siempre he pensado que el documentalista siempre, aunque estemos tocando un tema, por ejemplo, como el de María Sabina, digamos, que es una mujer que cuando yo la conocí ya había amainado un poco la fama, ya no era tan famosa como lo fue en los años 60 o 70. Era una mujer ya una viejita, ¿no?, de 80 años. Duró, después de que yo hice la película, 5 años más. Aunque yo hice esta película sobre ella, finalmente los documentalistas terminamos haciendo al hacer un retrato de una persona, terminamos haciendo una autobiografía. O sea, yo de alguna manera me retraté a través de ella e hice una película que a veces la veo con ya mucha distancia. Fue una película que hice casi hace 40 años. La veo y me veo yo reflejado en ella. Esto viene al tema porque sí siento que el gran mérito y atractivo de los documentalistas ahora es que todos tenemos un lenguaje personal y todos vemos la historia, la memoria, lo que registramos, lo que documentamos a través de nosotros mismos y siempre con una mirada subjetiva. Esta polémica de que los documentalistas nos dedicamos a retratar la realidad, creo que finalmente ha sido superada y creo que ahora, y lo hace mucho más interesante para el documentalista, es que cada uno de nosotros, al documentar la realidad, entre comillas, realmente estamos haciendo un retrato de nosotros mismos. Gracias, Nicolás. Yo creo que es importante la construcción de una historia, siempre en el documental, un punto de vista. Me
gustaría, Luciana, que nos contaras un poquitico cómo se construye un punto de vista, cómo se le da forma a una historia que sea personal, un poco como dice Nicolás. Bueno, es una pregunta muy grande, pero yo lo que creo es que, como que hablando de esta idea, ¿no?, de que hay como una historia que tiene que ser contada de un país, ¿no?, como recuperar una memoria, creo que es una memoria compartida, porque no hay una sola memoria. Y creo que es muy importante como documentalistas pensar que el hecho que estamos retratando una realidad el día de hoy va a ser como la historia de mañana, ¿no? Entonces, esta idea que es lo que hablábamos ayer, que hay que rescatar la memoria para reconstruir como el imaginario de un país, creo que es muy importante que lo hagamos desde nuestro punto de vista, porque lo que realmente es interesante y lo que realmente va a agregar algo es lo que cada quien está viendo de esta realidad, porque es una realidad pues muy diversa, y lo que decíamos también es que los medios de comunicación se han encargado de representar una sola realidad, una sola manera de ver las cosas, que pues obviamente puede ser como muy peligroso. Entonces ahí es donde creo que tiene que entrar la mano del documentalista para decir, bueno, hay muchas maneras de ver como esta realidad, y depende de quién esté contando la historia, si son los vencedores, si son los perdedores. Entonces creo que, o sea, por lo menos como en mi experiencia, o sea, hablar de los grandes temas que nos preocupan tiene que ser a través de una voz como más personal. ¿Qué le está pasando a todas estas personas como en diferentes momentos como del país, ¿no? Y de lo que me decías como de cómo se construye un lenguaje, pues creo que tiene que ver mucho sobre lo que yo quiero decir. O sea, creo que hay que cuestionarse dónde está parado uno y qué es lo que quiere decir, y a partir de eso pues empezar como a construir, ¿no? O sea, yo he hecho como varias películas muy basadas como en personajes que hablan de una realidad como más grande. Hice un documental sobre una mujer indígena en una comunidad que estaba en contra de los usos y costumbres de su comunidad y que terminó siendo diputada general federal en un estado indígena. Entonces yo lo que quería hacer es a través de la historia personal de esta mujer, pues hablar sobre lo que pasa en las comunidades indígenas hoy en día, y lo que pasa un poco también con los luchadores sociales que o son asesinados o son como captados por el poder, que es lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Entonces, o sea, a través como de historias personales creo que es importante hablar sobre como una realidad más grande, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes que yo he sentido durante mi carrera. O sea, no hay que hablar sobre los grandes temas a través como de grandes discursos, sino ver lo que le está pasando pues a todas estas personas que nos hablan como de una realidad más grande. Y lo que va a pasar dentro de unos años es que cuando la gente ve estas historias va a entender un poco más lo que está pasando, ¿no? De una manera como más cercana, como más personal, como más afectiva, ¿no? Que creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que el espectador se conecte con estas historias personales? Pues hay que empezar a hablar sobre temas más universales, ¿no? No sobre grandes dogmas, ¿no? Sino más bien qué le está pasando a la gente en un contexto, y dónde me paro yo, y dónde reflexiono, y dónde le doy a entender que es una realidad como mucho más amplia, ¿no? Entonces creo que la conexión con el espectador y la conexión emocional entre estas historias, aunque sean como temas históricos, pues son muy, muy importantes. Gracias, Luciana. Nicolás, usted ha hecho su última película sobre una historia de una familia, de alguna manera. Se cuenta algo a partir de una vivencia, un poco lo que contaba Luciana. ¿Nos puede contar un poquitico de su experiencia, cómo se construye memoria, en este caso, una memoria de un pasado violento, sin mostrarlo? Sí, digamos, voy a comenzar con la imagen que se me hace emblemática del álbum de familia, porque el álbum de familia está siempre monopolizado por el papá o la mamá, o por uno de los dos miembros de la pareja, no el álbum de fotos, quiero decir. Y en realidad la memoria histórica es un terreno de conflicto permanente, ¿no? Y digamos, nosotros como colombianos siempre me acordaba en los años 80 que antes de un evento dramático la presentadora de la noticia decía otra vez algo malo para la imagen del país. Eso está muy presente hoy en día. Yo vivo afuera del país, soy colombiano pero vivo afuera, y siento que siempre es un terreno de conflicto, porque lo que uno muestra afuera cuando es un documental,
de este tipo personal sobre conflictos, pues molesta porque no es la imagen que se quiere vehicular de un país diverso, como bueno. Entonces, en mi caso, pues me ataca un tema que es como que todo el mundo conoce y es como el desplazamiento, o sea, como ya yo ya estoy mamado de esto y todo esto. Y lo que me parecía terrible era que cuando uno habla de este tema, como que lo habla en términos generales, ¿no? O sea, tenemos cifras de pronto, tenemos una idea cercana, pero muy pocos de nosotros ha estado en barrios de desplazamiento y muy pocos de nosotros sabemos cómo diablos hace, era mi pregunta, o sea, de ahí comencé, cómo diablos hace una familia para reconstruirse viniendo de un pasado atroz y estando en condiciones que no son las más fáciles en la ciudad. Entonces, eso es como lo teórico, ¿no? Como lo global, pero lo que yo quería sobre todo era acercarme a una vivencia, acercarme a una persona y sabiendo que es desplazada y todo eso, pero no es como poner un logo, una caricatura, vamos a ver una desplazada, sino vamos a ver Blanca, que es una abuela paisa, que va a cuidar a sus 3 nietos, por las circunstancias de la guerra no hay generación intermediaria, y cómo diablos hace una campesina paisa en Bogotá para sacar adelante a sus nietos adolescentes en un contexto difícil. Digamos que lo que tú decías era, siempre tuve la convicción de que todas las problemáticas generales e históricas iban a salir por ella, sin necesidad de que yo introdujera un tema, un contexto, una discusión sociológica o algo así. Y la experiencia ya cuando muestro la película en general es muy positiva, no en términos de moral, sino positiva porque hay un acercamiento a una persona y a través de esa persona una vivencia que abre hacia la política. Digamos, la política está después de la vivencia personal. Y eso era lo que decía ayer también, que es como un descubrimiento también de decir, bueno, ok, está la temática del documental, pero sobre todo de haber un camino, en términos de narración, un camino afectivo, un camino que puede ser ficcional en el sentido, vamos a contar qué pasa con una persona, vamos a contar qué pasa con una familia, o bueno, cada uno de nosotros define eso, pero no hay que tener miedo de decir, no, pero es un documental que no va a ser importante porque solo habla de mi vecino, o porque solo habla de mi abuelo, o porque, no sé. Creo que, digamos, como miembro del jurado, es muy positivo lo que hemos visto porque son intentos personales para que ese álbum de familia, pues como que uno quiere meterle otra foto, ¿no? La foto de principios del siglo pasado en que la familia se reía y todo el mundo estaba bien, sino fotos en las que se ve problemáticas, que no se ven bien a veces las fotos, o sea, cuestionan. Y la idea, yo creo que del documental sobre todo es eso, es romper el monopolio permanente de esa historia que se quiere hacer. Yo, para acabar con eso, con esta pregunta, cuando comencé a trabajar esta trilogía, que fue en el 2004, digamos que la historia que se quería imponer era la historia de los soldados en las carreteras que hacían así, decían el país está muy bien, podemos ir de Bogotá a Medellín, de Medellín a Cali, no hay problema, las rutas principales por fin son de nosotros, todos los colombianos, gracias a los héroes nacionales. Si uno salía de esas vías un poquito, se da cuenta que esa idea de la historia que se quería imponer en esa época era completamente falsa, que había que salir de esa autorruta que estaba completamente controlada. Eso sería como la metáfora, como salir creo que ese es un deber del documentalista, es decir, bueno, la caricatura la conocemos todo, para hacer un documental tenemos que ir mucho más lejos y entrar en terrenos contradictorios, cuestionarnos, cuestionar al público, no sé, ya depende de cada uno, pero es como romper el monopolio del álbum de familia. Pues. Que de alguna manera Colombia en este momento está inmersa, está tratando, digamos, de hacer la paz, está tratando de buscar la reconciliación y ahora viene una lucha realmente por las memorias, por la memoria histórica. ¿Quién cuenta la historia? ¿Desde dónde? ¿Son las víctimas quienes la cuentan? ¿Son los victimarios? Me gustaría que, no sé, habláramos un poquitico al respecto. ¿Quién narra la historia? ¿La narran los poderosos, los perdedores? ¿Cómo es esa construcción? ¿Cómo es esa disputa de memorias hoy en día? No sé quién quiera empezar. Bueno, en México hasta hace muy poco, hablo muy poco de, no sé, 40 años, 30 años, cuando realmente se inició la televisión y cuando la televisión se convirtió en un medio popular, que todo el mundo tenía una tele en su casa. Había un conductor de noticias, murió hace unos años, se llama Saludowski, y había una frase en México que era
muy curioso y que ahora obviamente ya hemos superado esa forma de pensar, que pensamos que todo lo que salía en las noticias era verdad. Y había una frase en México cuando había discusiones sobre una realidad determinada, es que lo dijo Saludowski, entonces era como decir, está en la Biblia, está puesto ahí, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido, y esa ha sido una gran enseñanza con el tiempo, de que lo que está en la tele hay que reinterpretarlo y hay que tener uno su propio criterio, su propia versión de las cosas que pasan. Y todos estamos de acuerdo que si cambiamos de un canal a otro, vamos a tener opiniones totalmente encontradas sobre un mismo evento, digamos. Un caso típico, por ejemplo, es yo veo mucho las noticias de CNN, por ejemplo, contrastada con Fox, y los dos tienen puntos de vista totalmente polarizados, totalmente contrarios, y me divierte ver cómo alguien relata una noticia y de repente le cambias de canal y parece que es otra, utilizando las mismas imágenes. ¿Y cuáles son los recursos del documental? Son pocos, pero son recursos que han sido utilizados desde que se inventó el documental, que es el narrador, la entrevista, el material de archivo o un material, por ejemplo, que se acaba de filmar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ha habido materiales fílmicos de archivo que han cambiado prácticamente la historia del país. Ha habido una foto o dos fotos o tres fotos que de alguna manera también han tenido una fuerza tan increíble que han cambiado el curso de la guerra, por ejemplo, de Vietnam, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la tercera, la que se viene, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que hay un punto que también discutimos ayer, nos reunimos a comer y estamos comentando, que es el de la ética, ¿no? O sea, el hecho de la responsabilidad que tenemos los documentalistas, independientemente de los reporteros, que ellos de alguna manera a veces siguen una línea de un canal o una tendencia, los que nos dedicamos a hacer cine independiente y documental, debemos de tener nuestra propia versión. Ya no estamos manipulados por los medios, ya no somos reporteros, ¿no? Y en todos estos medios, tanto como el narrador, tanto como las entrevistas, tanto como las fotos, tanto como los materiales de archivo, ahora son elementos de manipulación. Comentamos ayer, por ejemplo, un caso que cita mucho la gran periodista, escritora Susan Sontag, cuando estaban bajando el monumento de Saddam Hussein del pedestal con una soga y la gente estaba enardecida bajando la estatua, por ejemplo, que estaba ahí desde hace años. La foto está concentrada en la gente que está alrededor y la sensación que nos da es que había una multitud bajando ese monumento. Cuando tenemos la versión amplia de la foto, resulta que es nada más la gente que está alrededor del monumento, que no hay nadie en la plaza. Y lo que se manipuló en las noticias era de que era una multitud que estaba bajando hay fotos emblemáticas como la foto de Vietnam de la niña del Napalm, que se llama, ¿no? También, que cambió el curso de la guerra. Ahora, por ejemplo, tenemos esta otra imagen de los inmigrantes, del niño todo empolvado, lleno de sangre, que ha sido una imagen que se ha estado pasando en la prensa una y otra vez. El niño muerto, por ejemplo, también al borde de una playa. Son imágenes que tienen una fuerza increíble y que de alguna manera han sido objeto de manipulación por uno u otro lado, ¿no? No tenemos muchos recursos los documentalistas. Utilizamos estos mismos recursos que ya he mencionado anteriormente, pero sí lo que tenemos cada uno de nosotros es una visión y una responsabilidad y una ética personal de cómo representamos la realidad, si es que existe, ¿no?
o esta realidad que es verdaderamente pues, cambiante, dependiendo de quién la mira y cómo la mira. Pero creo que es un tema muy importante este tema, el de la ética, ¿no? Hablemos un poquitico de eso, de la ética. ¿Cómo se construye la ética? Hay un hecho, pero nunca habrá una verdad alrededor de este hecho. Siempre hay un punto de vista, siempre se interpretará, digamos, esta realidad. ¿Dónde se para uno como documentalista? ¿Qué muestra? ¿Qué deja de mostrar? Que me cuente un poquitico su experiencia, digamos, de la ética en el documental, que es algo muy delicado, una línea muy delgada. Una de las cosas que siempre me llamó la atención desde hace 10 años es que afuera se dice mucho que Colombia es un país de historias. Y lo que se quiere decir, el subtexto es que Colombia es un país de dificultades, o sea, podemos ahorita actualmente vamos a encontrar muchos indigentes en Bogotá, tenemos una historia, entonces podríamos decir, eso va forzosamente un indigente vehículo en historia porque tiene una dificultad y yo voy a hacer una película sobre eso, o sea, sin ni siquiera conocer uno, como que, pongo este ejemplo, pero pues todos nosotros tenemos muchísimos ejemplos alrededor de dificultades y la dificultad crea historia, entonces la dificultad crea documental. El cuento de eso, de la ética, es esa, que uno dice, bueno, ok, yo estoy en una situación lejana a esa dificultad y voy a filmarla, ¿cómo me implico? ¿Qué hago con ella? Digamos que para mí es muy clave que yo pueda pasar mucho tiempo con la persona que filmo, sabiendo la dificultad que tenga, y lo primero que tengo que hacer es mostrarle la película, porque es algo muy difícil, pero tiene que ver su dificultad, o sea, tiene que ser evidente, pero además tiene que ver la manera en que la está afrontando, y muchas veces en documentales, digamos como que la persona se utiliza como un soporte para la historia y el director pues establece una jerarquía muy fuerte y se siente. Todos los documentales, o sea, como es el trabajo con la realidad, uno siente al final que hay algo que no está, como una especie de falsa empatía o algo así. Y la ética viene desde dónde pone uno la cámara, qué focal utiliza, qué luces están ahí, cómo pone un plano con el otro, porque pues son momentos escogidos de vidas, no son, o sea, estamos construyendo historias desde la altura de la cámara que se escoge o no se escoge, y aún si no se escoge, todo eso genera historias, todo eso genera una percepción. Y entonces todo eso a mí siempre me lleva como la ética, no decirme esto es bueno, esto es malo, no sé qué, sino finalmente cuando uno crea un documental, crea un dispositivo, y si el documental es coherente, ese dispositivo está desde el principio hasta el final. Es muy importante la idea de dispositivo, yo creo que está ligada a la cuestión de la ética. Frecuentemente lo que observo es que cuando no hay un dispositivo, o sea que cuando se utilizan drones, se utiliza cámara al hombro, se utiliza traveling, se utiliza 30.000 formas distintas de filmar un solo hecho, pues hay algo ahí que no está funcionando, porque no hay una posición ética de la persona que se dice, miren, lo que yo quiero mostrarles es... Y bueno, y esto implica tiempos, implica dificultades, implica cualquier cosa, pero digamos, yo creo mucho en esa noción del documental que confronta al público, porque no estamos en un lenguaje televisivo de videoclip o algo así que se pasa uno al otro, sino estamos trabajando una realidad. Y creo que la ética está muy ligada al dispositivo y creo que uno no la antepone al proyecto. No es como tengo que ser ético, sino realmente si uno está a la par con la persona, finalmente hay algo que trasciende y que el espectador puede ver. Y digamos, con respecto a Noche Herida, una de las cosas más bonitas, bueno, fue mostrársela a Blanca, su protagonista, que fueron momentos difíciles y alegres y todo, pero sobre todo poderle mostrar a personas que no estaban con Blanca y hacerlas sentir en la casa de Blanca, como digamos, finalmente la casa de Blanca, que es una campesina desplazada, con la que podemos, como decir, cargarla de muchas cosas, es un nido que ella construyó, es un nido en el que uno se siente bien. Y de las cosas que más me emocionaron al final de la película es que uno se sentía bien en la casa de Blanca, sabiendo que el contexto alrededor no era nada agradable. Y bueno, digamos que lo que quería subrayar es realmente la cuestión de ética y dispositivo, creo que están muy ligados. Hoy, por ejemplo, hay muchísimos proyectos, el dron llegó, es como, el dron nos va a permitir cosas que antes no nos había permitido. Y el dron, la mayoría de las veces, cuando leo un dron, participé aquí en esta convocatoria, pero en Bélgica hago lo mismo en otras convocatorias, el dron llega como algo como que va a captarlo todo, y entonces me permite a mí no perderme de nada. Y muchas veces es falso, lo que uno hace es dar un punto de vista que no existe, nadie está en el cielo viendo la gente, o sea, uno muchas veces estoy aquí y veo la cara de uno y no veo la cara del otro.
es como posicionarse en algún lugar. Y a veces, muchas veces creo que el dron lo que hace es que nos evita pensar en el dron, pero pueden ser otros dispositivos. Y el dron puede también ser un dispositivo muy interesante, pero digamos que la idea del dispositivo para mí es esencial. Y que todo lo vehicula, o sea, pensar en focal, luz, todo eso, en sonido, pensarlo y construirlo poco a poco, es muy importante. Creo que algo importante también es la relación con el sujeto, ponerse al nivel de él. Eso es, digamos, para mí es la primera lección de ética. Saber que si hay complicidad con él y si hay confianza, seguramente va a haber un buen resultado. Nicolás, tú has hecho mucho cine antropológico con comunidades indígenas, gente que es diferente a ti, que tiene otra cosmovisión. ¿Cómo entras tú a esas comunidades? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo te ganas la confianza con ellos? Bueno, eso es algo tan complejo como tan personal, ¿no? Yo no sé si esto que voy a decir sea algo positivo o negativo, pero yo trato siempre de acercarme lo más que puedo a la gente. Muchas veces, no en situaciones no fáciles, muchas veces en situaciones bastante difíciles, pero digamos que es lo mismo cuando uno tiene una relación con una persona o con alguien que uno no conoce. Llega un momento en donde uno se quiere acercar y acercar y acercar, hasta el momento que uno siente que llegó a su límite y que muchas veces incluso a momentos difíciles en donde la misma persona que uno quiere filmar o el protagonista pone la mano enfrente del lente y te dice hasta aquí. Entonces pues hay que de alguna manera respetar esa distancia. A mí me enseñaron, yo aprendí a ser documentalista siendo asistente de un fotógrafo de fijas. Entonces, él era una gente que nunca jamás preguntaba, él simplemente se acercaba y tenía una audacia para estar en el momento, a la distancia que él quería siempre del evento que estaba filmando. En el momento que alguien le decía hasta aquí, él respetaba esa frontera, que en realidad es una frontera invisible. Es una frontera en donde uno siente hasta qué punto uno puede llegar y acercarse a esta persona. Digamos que uno de los retos más difíciles que yo he tenido en este sentido fue precisamente en esta película que hice sobre María Sabina, que filmé 2 sesiones de alucinógenos con ella y con indígenas mazatecos. Una de ellas era una mujer enferma que estaba buscando curarse a través de una sesión de hongos alucinógenos. En esa época, cuando yo filmé esta película, la filmé en 35 milímetros y tuve que recurrir al principio hice algo de lo cual me arrepiento, que es poner muchas velitas en el cuarto donde se realizaba la sesión, por ejemplo, de esta sesión, de esta velada. Pero finalmente yo tenía un material que ahora ya no es así, un material muy poco sensible. Y entonces tuve que iluminar. Y siempre me preocupó que cuando uno come los hongos alucinógenos, lo primero que pasa, el primer efecto, aparte de los efectos naturales de empezar a alucinar, tanto visualmente como auditivamente, las pupilas se dilatan. Y estas luces, por ejemplo, lo que sea, cualquier luz que uno pone sobre el protagonista, resulta muy molesto. Y yo tuve que recurrir a las luces para filmar esa sesión de hongos. Afortunadamente, nunca sentí, aunque sí tengo conciencia que sí se alteré la atmósfera por haber de alguna manera incluido las luces, etcétera. Sí siento que el producto final es la única vez que yo sepa que se ha filmado una sesión de hongos alucinógenos con María Sabina, con esta mujer, con un paciente, o sea, en algo que yo no preparé, yo no monté. Simplemente tuve la suerte de que cuando yo estaba filmando ese documental, esta mujer recurrió a curarse con los hongos y
estaba utilizando una cámara de 35 milímetros, que era una cámara enorme. Ahora ya hay cámaras muy pequeñas, ahora ya uno no tiene que iluminar, basta una luz de vela, etcétera, para documentar un evento como este. Creo que aún así, aunque estoy consciente de que mi presencia en este evento alteró de alguna manera la sesión de hongos, siento que de todas maneras es muy importante haber documentado esta cosa que, bueno, lo hice un par de veces. En realidad fueron 2 sesiones con esta mujer enferma y bueno, el resultado muy positivo, que es la mujer se curó finalmente, pero esta conciencia que a mí desde siempre, como documentalista, me quedó muy claro, que la sola intervención de uno en este mundo altera de alguna manera la realidad de lo que uno está filmando, ¿no? Otra cosa que es muy importante que yo pienso es, primero estamos hablando de ética y documental, ahora hablamos de calidad y documental. Por ejemplo, que no es la misma cosa. El documental ha sido un instrumento muy efectivo para hacer crítica y para hacer propaganda. Ha sido el instrumento favorito de los políticos para hacer propaganda política, o otro tipo de propaganda. O sea, de alguna manera vivimos los documentalistas esta ética de los 2 extremos, de la crítica y del panfleto, digamos, ¿no? Y estamos entre uno y el otro, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es el contraste entre si un panfleto o un documental absolutamente políticamente incorrecto puede ser una obra de arte. Y yo pongo un ejemplo, que es el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que es la documentación del nazismo, que es una obra maestra documental, pero obviamente es un documental que está políticamente, obviamente, incorrecto, ¿no? El ensalzamiento de un personaje como Hitler y de todo este movimiento que finalmente derivó en una guerra mundial, ¿no? Entonces, el documental realmente toca muchos aspectos, el aspecto ético por un lado, el aspecto de la calidad, no necesariamente un documental políticamente incorrecto, pues, se puede convertir en una obra de arte, ¿no? O sea, es muy complejo todo este asunto, ¿no? No sé si quieran... Sí, es una línea muy delgada, digamos. Nicolás, también me gustaría preguntarle a usted cómo se aproxima a sus sujetos y esa misma línea ética, digamos, ¿en qué momento usted se da cuenta que no está haciendo propaganda, que está siendo honesto con su sujeto, que está buscando, digamos, una verdad que nunca existe, pero que la está tratando de reflejar, que no está manipulando también la historia, que es tan fácil con lo que hacemos? No sé en qué momento, pero digamos que siempre es una preocupación. La idea de Nicolás se me hace importante porque uno puede decir, puedo hacer algo en el sentido de que todo el mundo lo espera, o sea, ir en el sentido de la caricatura de que la gente espera, o puedo ir en el sentido totalmente crítico de construir, de hacer de que mi personaje se vuelva un pretexto político. Muchas veces como el documental se volvió como un arma de izquierda y muchas veces cuando se hacía eso la persona se volvió un objeto, o sea, era completamente contraproducente porque se volvía un mensaje y no una vivencia. Y la verdad es que no conozco nadie que no tenga contradicciones, no conozco nadie que esté como separado de todo eso, y lo importante del documental creo es que es aceptar esas contradicciones, y no es fácil cuando uno la está filmando porque digamos que uno hace un plan de uno escribe una escaleta, todo eso, entonces como que ahí están los puntos que yo quiero para que esto cuente esto y esto se relacione con esto y es como perfecto, pero eso es ficción. Cuando uno rueda, si está en términos de realidad, es decir, que la persona está viviendo y no está haciendo lo que uno le dice permanentemente, se encuentran con que lo que uno estaba escrito pues no es para nada eso.
Entonces uno se dice, bueno, no voy a hacer mi película como ya lo quería. Mi experiencia es que si uno está bien parado, es decir, si uno estuvo con la persona y sabe qué está viviendo y sabe cuál es su problemática, forzosamente eso se va a ver de otra manera. No como uno la escribió, pero forzosamente va a estar ahí. Y si no se ve es porque uno estaba mal, o sea, simplemente especuló o la persona le mintió o algo así. Y para mí es muy clave, bueno, no sé si va en ese sentido, pero que es muy clave para antes de hacer todo esto, encontrar a la persona, pero no encontrarla en términos ya con cámara y tal, sino estar, pasar tiempo, sentir que la otra persona le haga mucha confianza a uno y que uno pueda hacerle confianza también a la otra persona. Me pasaba mucho que mis trabajos de campo, cuando iba al campo por distintas partes en Colombia, pues uno es el doctor que viene a sacar imágenes del campesino. Entonces muchos campesinos pues adoptaban la caricatura diciendo, mire, le muestro cómo pelo el maíz, mire, le muestro cómo... Y era como, wow, eso es como la diferencia jerárquica entre... Y tuvimos que pasar tiempo con algunas personas para que no fuese como el doctor y el campesino, sino dos personas que se entendían. Y a partir de ahí, cuando yo estaba seguro, por ejemplo, con Carmen o con Blanca, que estábamos en el mismo lugar, que más o menos en el mismo lugar en el sentido del documental, no social, pero documental, podría lanzar el proyecto, podíamos hacerlo. Y digamos, para cerrar, una de las cosas que más me agradaba como experiencia de rodaje es que son experiencias igualitarias que fuera del rodaje a veces son muy difíciles. O sea, digamos que como uno va y muchas veces quería pasar mucho tiempo con campesinos, pero ¿para qué? O sea, ¿qué buscaba? Digamos, el documental es como a veces un pretexto bello para pasar tiempo con la gente y poder sentir y entender cosas que de otra manera uno no hace. Y digamos que pienso que el rodaje tiene que ser pensado como eso, como una experiencia y no como algo, digamos, angustioso en el que se escribieron 18 planos y se necesitan esos 18 planos porque si no, eso se cayó, sino es una experiencia que se monta sobre como presentimientos y eso, una experiencia que va a enriquecer a las dos partes porque es obvio que si uno no estuviese ahí, la realidad que está ahí es otra, digamos que uno la cambia, la altera, pero pues, y esa experiencia permite, si uno está bien parado en un punto de vista, con un dispositivo, como al final sacar algo. De pronto no es exactamente lo que uno esperaba, pero pues hay que hacer mucho caso a la intuición en ese caso. Me gustaría que habláramos un poco del público. ¿Ustedes piensan en el público? ¿Quién ve? ¿Para qué se hace? ¿Piensan en el público antes de afrontar el documental, antes de construir el relato de alguna manera? Bueno, yo no, porque yo empezando por mí, yo no sé qué es lo que voy a hacer, entonces menos voy a entender hacia dónde va lo que estoy haciendo. Una cosa muy común en los documentalistas, y yo creo que es algo muy positivo, es que, bueno, obviamente todos hacemos una especie de estructura, no un guión realmente tan ortodoxo como uno lo hace en una ficción, pero al menos tenemos que hacer un plan de rodaje que generalmente tiene que ser alterado, muchas veces por cuestiones positivas, muchas veces por cuestiones negativas, ¿no? Uno piensa que uno puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto, en mi última película, es sobre un artista indígena, un huichol, que tiene mucho también que ver con el peyote, con los alucinógenos, etcétera. Mi motivación para realizar el documental, y de hecho mi propuesta como carpeta para conseguir el dinero para hacer esta película, es que este personaje tiene un mural a la entrada del Museo del Louvre en París, en el umbral del museo. Es un mural que fue donado por el presidente de la República de México a el presidente Chirac, ¿no? El presidente francés. Mi motivación inicial era que yo busqué en los materiales de archivo, en la televisión, en la visita del presidente a Francia, y me encontré con que había sido muy documentada esta parte de cuando el presidente llega al umbral del Museo del Louvre, inaugura el mural, está Chirac con su mujer, está el presidente Zedillo
con su mujer, está los ministros de cultura de ambos lados, etcétera, aplausos, etcétera. Y dije, ¿y dónde está el artista? No lo invitaron, cabrón. Entonces, esa fue, lo dije, pero ¿por qué no invitaron al artista? ¿Qué pasó con el Huichol? Entonces me dediqué a buscarlo, al personaje ya me platicó toda la historia, que efectivamente no solamente no lo invitaron, sino le pagaron el mural, ¿no? Algún intermediario se quedó con el dinero. Entonces originalmente mi historia giraba un poco sobre, de hecho mi propuesta original fue sobre eso, sobre esta injusticia de este indígena que le encargan es un mural con chaquiras, con estas de colores, muy impresionante, de 3 metros y pico por 2,40, son 80 paneles de 30 por 30, y todavía existe el mural, ahí está en el Louvre. Entonces yo me preguntaba, bueno, y a partir de ahí inicié una investigación. Investigué que el indígena había recurrido a derechos humanos en México, ganó el caso, finalmente agarraron al tipo que estuvieron a punto de meterlo a la cárcel, al que no le pagó el mural, etcétera, etcétera, y de repente a la mitad de este proceso que yo pensaba dirigir la película en esa dirección, de repente dije, pues esto realmente a mí no me interesa, ¿no? Basta con que en la introducción del documental, de la película, se diga, el señor le hicieron una injusticia, no lo invitaron, no le pagaron, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que descubrí? Que el tipo era un ser maravilloso, era un sabio, un indígena, que apenas hablaba español, descubrí que era un personaje increíble, entonces me ocurrió una cosa, le encargué un mural del mismo tamaño que el del Louvre, renté un estudio en una parte de provincia en México para crear un ambiente propicio para que él pudiera trabajar, y le dije, cuénteme la historia de toda la cosmogonía del mundo huichol, de cómo fue creado el universo, de cómo fue creado el hombre, de que por qué la luna, por qué el sol, por qué el tata, y entonces creó un mural que le llevó 1 año y medio, yo estuve documentando cómo lo estaba realizando, y resulta que cuenta toda la historia de la cosmogonía de su mundo. Entonces, y ese fue el millón. Entonces le pedí que visitáramos todos los lugares en donde habían tenido lugar la creación del sol, la creación de la luna, del fuego, del agua, de la vida, etcétera, y viajé con él y con un chamán, y estuvimos recorriendo y él explicando a través de su mural, los lugares, estando en los lugares, haciendo los sacrificios, viajando con el chamán, y según yo resultó una película mucho más interesante que hubiera sido más bien un reportaje sobre una injusticia realizada a este. Otra cosa que fue terrible para mí es que mi idea original era cómo él se vivía entre su comunidad, y luego después la diferencia de este hombre anónimo, este artista que había sido olvidado, etcétera, cómo se llevaba él con su gente y cómo él vivía en el mundo de la ciudad, porque él iba y venía de un lado a otro. Resultó que tuve una desgracia, que nunca me dejaron filmar en su pueblo, en su región, nunca me dieron el permiso, es más, me corrieron de ahí, me quitaron la cámara. Entonces yo tuve que buscar otra manera de hacer mi película, que finalmente yo no repruebo el hecho de no haber estado ahí, sino me alegra más bien el hecho de que pude encontrar una solución paralela y una nueva solución a esta dificultad terrible. Bueno, a mí ya me habían dado el dinero para hacer la película, ya tenía este compromiso, y de repente me encuentro con esta terrible noticia de que no puedo filmarlo a él con su gente en su pueblo, digamos, ¿no? Bueno, que son ranchos más bien que un pueblito, ¿no? Pero la comunidad no me dio permiso para hacerlo. De todas maneras, la historia que yo quiero contar o quería contar, finalmente se hizo, y resultó en algo que a mí me pareció que
muy conmovedor. Me pareció que era una enorme oportunidad de que un tipo tan absolutamente maravilloso, sabio, etcétera, nos contara su universo, su cosmogonía a través de una obra de arte que obviamente inmediatamente un coleccionista privado compró el mural y bueno, para beneficio del artista, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que a veces uno se encuentra con dificultades terribles cuando uno va a hacer un documental, uno nunca sabe si es para bien o para mal. Hay que tener ese optimismo de que si de alguna manera alguien te cierra el paso, alguien te dice no se puede hacer esto, el hecho de buscar una alternativa diferente muchas veces enriquece y te obliga a, bueno, no siempre es algo positivo, a veces es muy negativo, pero yo siempre he considerado que siempre que tiene que buscar una solución positiva a estas dificultades, no solamente de tener este encuentro con la gente, de ganarse la confianza con esta gente, sino en un momento dado también de otras cosas mucho más complejas, ¿no? Que implican el tratar con comunidades, con permisos. Yo además hice esta película en Occidente de México, que es un lugar que está absolutamente ahorita invadido por el narcotráfico, y entonces yo cada vez que iba a visitarlo, que tenía una entrevista con él, que lo visitaba a su rancho, verdaderamente vivíamos todo el equipo que estábamos filmando, que éramos muy pocos, en el terror, porque nos metíamos a la sierra durante 6, 7 horas por veredas, con el terror de encontrarnos con una banda de delincuentes que se llaman los Zetas, que controlan toda esa zona, ¿no? Nicolás, me gustaría preguntarle, a ver, ayer en una conversación que surgió es que muchos de los proyectos que se presentaron eran, digamos, de documental etnográfico o antropológico, y su justificación era que querían grabar o documentar ciertos casos porque iban a desaparecer. ¿Qué opinión le merece eso, digamos, en la construcción de un relato, en la idea de una memoria? ¿Qué piensa de documentar porque algo va a desaparecer? Eso es una idea que me llamó la atención como a uno después del otro, ¿no? Como poner un tema, esto es muy importante, pero es muy importante porque va a desaparecer. Y a la larga uno dice, es algo extraño, ¿no? Porque uno dice, esto es importante, pero en realidad en mi documental se va a volver importante porque no va a existir. Es como si estuviésemos diciendo, que viene la metáfora, esta foto va a quedar en el álbum, porque no se va a volver a ver, es realmente la foto que todo el mundo va a ver para ver cómo se parece el abuelo o tal. Pero siempre había como un sentimiento extraño de decir, bueno, ok, va a desaparecer, pero ¿por qué es importante? Y entonces eso se volvía menos evidente que el hecho de que iba a desaparecer. Digamos que en la línea narrativa lo que es importante es que desaparece. Y que es muchas veces, o sea, yo lo siento también, o sea, uno se siente comprometido, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, el campo va a desaparecer, el campo como lo percibimos va a desaparecer, es una preocupación, o sea, como ciudadanos, ¿cómo nos ponemos delante de eso? Pero si desaparece, ¿por qué nos va a doler? Es más bien como obviar ok, de pronto no desaparece, y si no desaparece, entonces ¿qué pasa con el proyecto? ¿No, pierde todo su interés porque no desaparece? Digamos, son apuestas más como en el sentido de no nos preocupemos por lo que va a quedar y lo que no, estamos en el ahora, y el documental lo que vamos a hacer una foto y vamos a forzar que esa foto quede en el álbum de familia, aunque no sea lo que se está esperando. Y digamos que esa preocupación es legítima, porque es una preocupación, muchas de las personas que hacemos documentales estamos preocupados por el entorno social, pero digamos que como que siento un poco el dejo del documental militante de los años 70 y 80, que tenía su interés y su vocación, pero que digamos que se queda como un discurso muy político y no tenemos una vivencia, no tenemos una experiencia, no tenemos un viaje con alguien, no tenemos algo más directo, pues. Nicolás, me gustaría que hablaras un poco al respecto. ¿Por qué documentar, digamos, las culturas indígenas o las culturas que pueden desaparecer? ¿Por qué buscar, digamos... Bueno, eso es algo para mí muy personal. Yo viví una época, hace ya muchos años, donde estaba de moda toda esta cuestión de Carlos Castaneda. Todos leíamos a Carlos Castaneda.
estaba muy de boga. Yo en esa época, un poco antes de dedicarme al cine, estudié música y cuando estaba en el conservatorio en México, todos los jóvenes de esa época hacíamos esta peregrinación obligada a la Sierra Mazateca a comer hongos con María Sabina, ¿no? Digo, era algo que yo cuando todavía no era cineasta visité a esta mujer, comí hongos con ella, etcétera, etcétera. Después fue increíble que muchos años después, yo ya dedicado al cine, tuve la oportunidad de hacer una película sobre ella cuando la conocí, ni idea tenía sobre eso. Entonces, bueno, me vi yo rodeado de un mundo en donde estaba muy de moda en esa época el hacer experimentos a nivel, no rituales. Yo sí tuve la oportunidad de hacerlo ritualmente, porque estuve muy cerca de las comunidades indígenas que se dedicaban al uso de alucinógenos, pero bueno, socialmente también estaba muy de moda comer peyote, tomar LSD, vivir este mundo que en esa época era muy popular. Me gustaría que abriéramos al público, porque se nos está acabando el tiempo, y sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Preguntas a alguien? Sí, yo te escuché, pero no sé si todo el mundo escuchó. Buenos días. Decía que en algún momento de la charla ustedes decían que muchas veces las dificultades son percibidas como historias, o sea, hay una historia, sí hay una dificultad. Mi pregunta es si cuando no hay dificultades se puede contar igual una historia, si se puede hacer un documental sobre algo que no es en sí una dificultad. Digamos, pues yo no sé si, pero la narración incluye como que sea ficción o documental, una narración, es decir, hay alguien, hay algo que está amenazado por algo, o va a enfrentar algo y va a llegar a otro lugar, como una transformación, se necesita como una transformación de un evento, sobre todo en largometraje. Entiendo lo que tú dices cuando podemos hacer documentales sin dificultad, que pueden ser como documentales más de tipo ensayístico o que tienen su lugar, pero aún así, pues ya habíamos que ver películas en concreto, pero aún así se propone una narración, porque si no el espectador no adhiere, o estamos en espacios ya de arte plástico, de instalación, en el que no necesariamente estamos buscando contar algo. Yo sí creo que cuando uno hace un documental cuenta algo, a veces muy consciente, demasiado, y a veces no tanto, pero de todas maneras para que el espectador esté ahí, necesita sentir que está transformando algo, que algo de lo que vio al principio no es lo que va a ver al final, o que entendió algo, o que, por ejemplo, una de los planos que me quedaron muy fuertes de tu película, de La Toma, es que todo el mundo de La Toma tiene el hueco en el Palacio de Justicia. Cuando abres el plano y ves ese viejito que está dándole de comer a las palomas, uno queda loco. Dice, ¿cómo así? Estamos en plena guerra y hay alguien que le está dando de comer a las palomas. Y cuestiona totalmente nuestra y cuenta una historia, dice, no todos estamos en la guerra, simplemente. Y entonces uno a partir de ahí comienza a ver las cosas distinto. A eso me refiero cuando hablo de dificultad de narración. No tanto como especie de escuela anglosajona que se necesita el plot point, no sé qué, si sé cuándo, para que no. Pero sí hay algo ahí que uno quiere transformar dentro de su película, creo. Bueno, yo siento que siempre que uno hace documental, uno sabe cuál es la idea inicial, la semilla, digamos, de la idea, cómo empezar un documental, nunca cómo va a acabar. Y siempre hay dificultades, siempre. No hay documental en donde no se enfrente uno con retos, porque nunca salen las cosas como uno quiere. Y sería muy fácil. Entonces sería más bien esto más cerca de la ficción, cuando uno tiene un script de 90 páginas, 120 páginas, y uno puede empezar por el final, o hacer todas las locaciones,
un día, por ejemplo, o 2 días, una semana, y luego, o sea, estás armando un rompecabezas. Claro, son otro tipo de dificultades, que el actor se emborrachó, que resultó que no te dio digo que yo he hecho las dos cosas, ficción y documental, o que en un momento dado se enfermó, o yo no sé, que no, eso es otro tipo de dificultades. Pero cuando uno hace documental, digamos, uno definitivamente se enfrenta siempre con dificultades, porque uno tiene cierta idea y uno se imagina ciertas cosas que nunca van a salir como uno piensa, ni modo. Digo, siempre será diferente y siempre uno enfrentará retos de los cuales son totalmente impredecibles, ¿no? Entonces uno siempre tiene que encontrar una salida Lo que dice Nicolás, quería añadir algo, que yo creo que el documental está en el centro del cine general, o sea, el documental es el corazón del cine y la ficción está alrededor. A veces la buena ficción va al documental, sinceramente lo creo. Por esto que planteamos la dificultad, o sea, me puedo imaginar fácil un autor que hace una ficción en su casa y que escribe todos los planos y que se considere productor con los medios suficientes para que todo el mundo haga lo que este autor hace. Hay películas hoy en día, como es técnicamente más fácil, en lo que uno ve exactamente lo que el autor quería y se habla de genialidad y se puede hablar de porque el tipo logró, pero lo que está haciendo es aplanando a todas las personas que están alrededor. No hay dificultad, no hay ningún momento en el que se diga yo quería esto pero no lo logré y entonces pues quería filmar el artista indígena y finalmente cambié de camino. Y sí siento que todas las películas, todas de ficción y documental, que son buenas, son honestas en ese sentido, que en algún momento uno descubre que hay algo que el autor no controló totalmente y que enriquecen las películas. Pongo un ejemplo práctico que me llama mucho la atención. Yo vi El Lobo en Nueva York, que es una película de ficción grande, pues Scorsese, Leonardo, y me llamó mucho la atención un momento que es genial, en el que está, ya no me acuerdo los dos actores, pero está DiCaprio y el otro, no sé si, bueno, es una especie de introducción al mundo salvaje del capitalismo. Y están hablando de cómo tienen que comportarse para ser ganadores. En algún momento el actor comienza a hablar y hace... Y uno ve, dice, pero ¿esto qué tiene que ver con la historia? Y el tipo comienza a hacer una canción. Y uno dice, pero este es un hombre prehistórico y me llamó mucho la atención, me marcó. O sea, para mí lo que queda de esa película es ese momento. Quedé tan impactado que dije, ¿cómo diablos Scorsese le pudo decir, oye, cuando estés hablando de esto, haz como un hombre prehistórico? Y sí, no me cabía en la cabeza. Y descubrí que Leonardo DiCaprio vio que el otro actor, que es muy conocido, pero no me acuerdo el nombre, para calentar su voz hacía... Y le dijo a Scorsese, oye, dile que haga esto. Y lo incluyó. Y es un momento genial porque es un momento que no viene a la cabeza de un tipo, el tipo no está tratando de convencernos de su genialidad, pero construye cine. Eso es el cine para mí. O sea, son momentos de dificultad que están ahí y que uno sigue ahí y enriquece el espectador. Hay muchas películas hoy en día, realmente muchas, en las que como técnicamente es más fácil y sobre todo en ficción con actores naturales, técnicamente también es fácil como manipular, como que son completamente planas, o sea, ok, el personaje entra, se sienta, dice las cosas, la luz es perfecta, el sonido es perfecto, la narración entendemos perfectamente todo porque está ahí, casi que sabemos hacia dónde va a ir y tenemos como hora y media de lo que el chico, la chica quería decir, pero no tenemos cine. Y el cine realmente para mí es dificultad, y en ficción como en documental es dificultad. Y digamos, siento que la exposición del cine colombiano, del éxito notorio del cine colombiano, siempre se habla mucho de ficción, como, esta película porque estuvo Encanto, eso. Son espacios que están muy cerrados al documental. ¿Por qué? Porque son fotos de familia que uno quiere poner, pero que no quieren que figuren ahí. O sea, quieren tener un tipo, una mirada, un autor, pero no quieren tener esa foto de familia. Y creo que el documental es como el momento de decir, es el corazón del cine, es el corazón del cine. Y cuando uno lo hace, tiene que aceptar, tiene que incluir esa dificultad, pero no porque uno la planee como voy a hacerle zancadilla, sino yo sé que me voy a estrellar, pero yo sé que voy a hacer esta película porque no soy como, no, le voy a pagar finalmente para que salga por la puerta y haga porque es una idea genial. No sé, es como los terrenos éticos. Y bueno, que realmente es algo que me apasiona porque es decir, en algún momento uno entiende que es la dificultad la que hace la película.
y que en algún momento uno entiende que es como documentalista, que es cuando se le escapa a uno la película, que la película se hace interesante. Y si uno sale muy contento con el rodaje, que es exactamente como lo había escrito, pues ¿por qué no lo dejó escrito? O sea, hay algo ahí que tiene que enriquecerse, es una experiencia y creo que esa experiencia es la que se comparte con el espectador. Bueno, buenos días. Hay algo interesante y es que en el mundo del documental hace ya varios años ha habido un montón de reinvenciones, creo que bastante afortunadas porque ha permitido entenderlo como eso, como un género, un formato vivo, ¿no? Cine de no ficción con ficción, animación, todo este montón de cosas. Y surge recientemente con mucha fuerza, y es un tema que me interesa mucho, todo el tema de los nuevos formatos, ¿no? El web documental, el documental interactivo, el documental con realidad virtual o con video 360. En este tipo de nuevos formatos cambia algo que digamos que era fundamental en la esencia del documental, era la autoría, ¿no? Ese autor que definía, al fin y al cabo se acercaba a un eje temático, a una idea, a un personaje y nos decidía contar de una forma como él lo había ido descubriendo y nos daba a nosotros como espectadores un inicio, un desarrollo y un final. Con este tipo de nuevos formatos yo como espectador accedo de diversas formas, ¿no? Y queda una línea difusa del tema de la autoría y hay una especie de, entiendo yo, de coautoría, de yo como director doy unas pautas o pistas de mi tema o personaje, pero tú como espectador también tienes que unir puntos, ¿no? Quisiera saber su opinión un poco sobre estos nuevos formatos y también sobre ese tema de la coautoría que hay algunos directores con los que he hablado que les da como un poco de tembladera, digo yo, ¿no? Cuando entran esas líneas difusas un poco. Gracias. Bueno, yo sí soy muy old school como en eso, como sí creo que es un punto de vista particular y tampoco, o sea, mi experiencia es como de cinéfilo que proyecto lo que hago en espacios como este. Pero sé que se ven, o sea, actualmente estamos viendo muchas cosas de manera personal en su casa y tal. Lo que sí siento es que el cine es un espacio social, o sea, tenemos una experiencia, estamos como espectadores viendo una película, y digamos, mi experiencia mostrando la película es que la proyección puede cambiar, es la misma película, la misma duración, pero depende de quién introduce la película y depende de qué espectador está ahí. Entonces a veces son proyecciones que son geniales, a veces son proyecciones que la gente se va, si se va uno, se van, nunca se va una sola persona a la sala, se van, si uno se levanta, dice ¿por qué se levantó? Entonces comienza a cuestionar al otro, sí, pero sí me está molestando. Entonces siempre que hay uno que se va, hay 10 que se van, o siempre que hay uno que se ríe, hay 10 que se van a terminar. Y eso es como el espacio social del cine que me parece importante, o sea, nunca, se habla muy poco de eso, y se me hace que se pierde un poco cuando salimos de esa esfera hacia web documental y todo eso, porque ya es de un uso particular. Es algo que no conozco muy bien, pero digamos mi experiencia, mi poca experiencia, porque no tengo mucho y no podría hablar directamente de eso, es que yo la relaciono mucho a los videojuegos, cuando ya no juego tanto, pero siempre había como, este es el juego que yo puedo hacer, y entonces me están abriendo el guión, y siempre decía, me están haciendo trampa, o sea, alguien me está haciendo creer que yo tengo 3 opciones, pero en realidad solo hay esas 3 opciones, y yo lo que quiero es, no sé, que el personaje haga, y entonces es como una falsa realidad, pero también veo otras cosas que son puertas hacia la idea que tú tienes, que sí se me hace clave, es la idea del autor. Yo sí creo que hay un autor, pero creo que ese autor, cuando es autor, no está solo. Y muchas veces, hoy en día, el autor es como, de pronto lo digo, la dificultad. El autor es como, lo que queremos del autor es poderlo exponer en un museo y decir, es Leonardo da Vinci, es genio, es genial. La Mona Lisa no nos interesa si existió ni nada, todo está en la cabeza de él. Entonces como que a eso nos reconforta porque podemos acercarnos. Pero a partir del momento en que lo que está representando está vivo, pues ya es otra vivencia. Te respondo un poco de manera, yo sé marginal, pero tampoco podría como decir algo más porque no tengo experiencia directa como director de web documental o de animación o otros caminos. ¿Hay alguna otra pregunta de los colegas? Buenos días para Nicolás. Los dos. Nicolás Saco Negro. La pregunta es, tú desde hace 40 años decías que ya determinabas cómo terminabas involucrado dentro de la obra. A partir de ahí, digamos que has
has seguido como un régimen o un método donde identificas tu punto de vista, la obra, o simplemente ya es algo orgánico donde finalmente dejas que todo fluya? Esa es como la pregunta como que... Bueno, todos somos... Yo empecé a hacer cine, mi primera película fue en 74. Y realmente los recursos para realizar el documental son pocos. Y los géneros, en un principio, aunque nos parezca muy ortodoxos, alguien tuvo que inventar esta forma de hacer documental. Hablo de antaño, pero bueno, realmente no estamos hablando de antaño porque el cine es joven. Existía primero esta fórmula de un narrador, que nosotros le llamamos la voz de Dios, ¿no? Que era el que de alguna manera se encargaba de contar la historia y de ilustrarla con imágenes o con música, ¿no? De repente, esta forma que sigue siendo vigente en las televisoras, History Channel, National Geographic, yo viví esa época y yo viví esta polarización entre quiero hacer un documental sin narrador, que también lo he hecho, y quiero hacer, o me veo obligado a utilizar un narrador porque lo que quiero decir no lo puedo decir de otra manera, digamos. Entonces yo empecé en mis primeros trabajos en esta polaridad de que voy a hacer un documental que no tenga narrador, y voy a hacer un documental con narrador porque no me queda de otra, ¿no? O voy a hacer un documental donde combino ambas cosas, o voy a hacer... Al principio yo empecé a hacer documental, primero en 16, después en 35, y esto mismo ya te está condicionando a hacer las películas de una manera. Por ejemplo, al principio, cuando se trabajaba en cine, no me gustaba hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque el material era muy caro, revelarlo era muy caro, y entonces cada vez que yo ponía la cámara enfrente de un entrevistado, me ponía muy nervioso, oía la maquinita y era como un taxímetro que estaba, y yo estaba nada más pensando, ay Dios mío, ¿no? Entonces dije, no, esto no me va a funcionar, no quiero hacer entrevistas, quiero de alguna manera captar imágenes, yo fui músico, entonces me gustaba mucho también combinar la música con... Y yo siempre tengo una teoría que es un consejo que le doy siempre a mis alumnos. Cuando uno tiene un narrador en un documental, lo que te marca el ritmo del documental es el narrador, es el ritmo de la persona que está hablando. Si no tienes un narrador y tienes música, es la música la que te marca el ritmo de la película, la que está diciendo a qué ritmo vas a marchar o qué ritmo tiene tu película. Cuando no existe música y no existe narrador, es la imagen sola la que te está marcando el ritmo de tu película. Y hay cineastas muy radicales como Stan Brakhage, no sé si lo conozcan, cineasta underground de los años 60, 70, que era fundamentalista y él no usaba ni narradores ni música, porque él estaba convencido de que el cine puro era la pura imagen y solamente esto. Entonces, de alguna manera, yo al principio cuando hacía cine, que ya nadie hace cine, ¿no? Ahora todo el mundo hacemos videos, HD, etc., mi preocupación estaba concentrada en eso. Si necesito un narrador, si necesito música, sí necesito un entrevistador que me explique de qué trata la película o por dónde va la película, etc. Y sucedió un cambio muy interesante cuando empezamos a hacer video, ya en lugar de cine, que fue terrible porque el brinco de calidad del cine al video fue espantoso, ¿no? Los primeros VHS 3/4 de pulgada eran horribles. Los que estamos acostumbrados a hacer cine con estos nuevos métodos de video era realmente terrible. Fue para mí una de las etapas más deprimentes en cuanto a calidad, digamos. Uno que está acostumbrado a mostrar películas
en pantalla, 35 milímetros, etcétera, llegar a esta cosa de la falta de definición, de la falta de calidad de los primeros videos. Ahora ya no, porque se hace HD. Pero luego sucedió una cosa muy rara en mi trabajo, que me empezó a interesar hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque ya no me importaba el tiempo. Podía colocar la cámara y platicar con mi protagonista durante una hora, hora y media, y ya no tenía esta taquicardia de que la película me iba a salir carísima, ¿no? Porque iba a invertir todo el material que tenía en 35 en hacer una entrevista. Entonces me dediqué, le di un giro totalmente a mi carrera y empecé a hacer documentales para la televisión con temas históricos. Entonces hice una serie sobre la guerra cristera, que fue una guerra del Estado mexicano en contra de la Iglesia. Salí a buscar a los últimos cristeros, que así se llamaban, los que hicieron la guerra, que eran, cuando ellos participaron en la guerra tenían 13 años, 14 años, yo ya los entrevisté a los 80 años, ya habían pasado 70 años de la guerra, pero entonces me fasciné con tener estas largas conversaciones con estos personajes que describen fusilamientos, cómo ahorcaban, cómo el Ejército Federal ahorcaba a los cristeros, el drama que vivieron, por ejemplo, los pueblos cuando llegaba el Ejército Federal, mataban a los curas, colgaban a los curas. Tengo un testimonio maravilloso, ¿no? de una de las fotos más documentadas de la guerra cristera, es de un pobre sacerdote que lo agarraron y lo amarraron a un árbol y practicaron tiro al blanco los soldados con el sacerdote, y prácticamente acabó hecho carnitas, ¿no? hasta que se lo acabaron. Y es una foto que es de las más documentadas. Son varias fotos, de hecho es una secuencia de fotos de cómo lo fueron haciendo pedazos con estos soldados jugando al tiro al blanco con el pobre sacerdote, ¿no? Pues conseguí a dos personajes muy importantes en México, a Juan José Arriola, un gran escritor, y a Antonio Alatorre, que de niños presenciaron eso, que vieron cómo sacaban al pobre tipo, lo apresaron, lo sacaron de la iglesia, lo treparon en una troca, así les decimos en México, lo llevaron y el tipo iba bendiciendo a sus verdugos, llegaron, lo amarraron, y de niño, Juan José Arriola es uno de los grandes narradores de la literatura mexicana, tuve el gran privilegio de entrevistarlo, de niño presenció eso. Entonces tengo las dos versiones, las versiones de Alatorre, las versiones de él, de este evento, que obviamente ellos con el tiempo lo fueron transformando, y él, que es un narrador maravilloso, seguramente transformó lo que vio de niño a como lo describió. Pero de repente mi interés por la imagen o por el cine puro o por la música, etcétera, por mucho tiempo me interesó en platicar con la gente, y sobre todo con la gente que tenía historias, ¿no? Entonces viví una época de mi carrera como cineasta en donde me empecé a apasionar por platicar con la gente y por grabar sus testimonios. Obviamente esto tuvo que ver con el cambio de los medios, del cine a la televisión, si no, nunca lo hubiera hecho. Entonces, ahora, por ejemplo, el compañero hablaba de nuevos medios, de nuevas formas de hacer documental, etcétera, interactivo, etcétera. Yo siempre he pensado que el creador es el que crea los límites de lo que uno está haciendo, ¿no? Lo que puede uno hacer, lo que uno puede hacer técnicamente, ¿no? Entonces, ahora de nuevo, vivo siempre este conflicto, ¿no? De si hay que hablar, si no hay que hablar, si hay que decir las cosas con imágenes. No siempre uno puede decir lo que uno quiere de una manera o de otra, ¿no? Ahora mi tendencia, desde hace muchos años, es ya no incluir un narrador. Me parece, aunque en su época era muy ortodoxa y todo el mundo lo hacía, a mí ya no me atrae esta idea.
Digo, yo prefiero entrevistar e ilustrar lo que estas gentes dicen que utilizar un narrador. Y lo mejor que siento yo que he hecho como cineasta es cuando prescindo de uno y de otro. Y cuando de alguna manera tengo mis imágenes puras, digamos, ¿no? Ni tan puras porque, bueno, están musicalizadas, etcétera, pero de alguna manera sí siento que el gran poder de la cinematografía está en las imágenes. Esa es mi teoría. Bueno, y para terminar, quiero hacer una última pregunta a Nicolás Rincón. Un poco alrededor del tema. Sin duda el cine es imágenes, pero usted hace un cine también muy oral, muy basado en la oralidad, en los relatos. Yo creo que en Colombia el terror y la violencia han roto los relatos, la posibilidad de contar la historia. Es lo que busca el terror, realmente desbaratarlo. Usted hace un cine basado en la oralidad. Me cuente un poquitico su experiencia alrededor y la construcción de la memoria. Sí, digamos eso, la primera película se llamaba En lo escondido por eso, y además viene de un refrán de 1280 Almas, que es un grupo que, bueno, que dice: lo que es peor, no te preocupes que no hemos visto nada, lo que es peor sucede en lo escondido. Y esta es la reflexión, como las zonas de terror en Colombia son zonas que no se querían mostrar, son zonas que sucedían en lo escondido, pero era terriblemente evidente lo que estaba sucediendo ahí. Entonces era como, desde el principio quería enfrentarme al horror, al terror, pero sin reproducirlo. Eso es algo muy personal, yo sé que, pero no quería violentar 2 veces al espectador o violentar 2 veces a la persona que había sufrido esa violencia. Y la reflexión a la que llegué era que estaba la imagen, pero la imagen es como lo que uno ve, pero lo que permitía ir hacia allá era el sonido. El sonido es el sonido puro, el ambiente, pero también es la palabra. Y muchas de mis experiencias era que yo iba como bogotano a sitios, qué chévere, uno está aquí, esta piscina o yo qué sé, y hablaba con alguien que le contaba, no, en esta piscina lo que pasó es, bueno, no les evito la historia de horror, pero uno quedaba como, y le cambiaba completamente la percepción de ese sitio en el que uno había estado, completamente. O sea que la oralidad era como un modo de uso del campesino al paisaje, y que muchas veces nosotros cuando hacíamos esos trayectos en las carreteras, pues uno ve pero no sabe. Entonces me pasaba al principio muchas veces que decían, mire esto que está allí, pero ¿dónde allí? Al lado de tal árbol, pero yo no conozco, o sea, conocería un árbol que es el pino, que no es de Colombia, y el resto pues me cuesta trabajo, pero bueno. Y este conocimiento, esta tradición oral se volvió muy importante, y digamos que lo que tú dices era clave también, es decir, bueno, normalmente cuando se dice, si uno viene a una escuela de cine clásica, se dice no, las cabezas parlantes o la oralidad es muy aburrida, el cine tiene que ser visual y sonoro, pero la palabra es demasiado perezosa. Y digamos lo que me di cuenta es que la palabra era central en una propuesta cinematográfica, pero que no era evidente a trabajar, porque uno puede caer muy fácilmente en la manipulación, o cuando se utiliza palabra, pues se coge como las 2 frases que se interesan, se ponen y tal. Y digamos que mi preocupación como cineasta, como alguien que trabaja la materia, era cómo trabajar esa palabra. Y desde ahí comencé a construir como los espacios, gracias al video, eso sí, porque sí, en película entiendo perfectamente la angustia, pero el video, las proposiciones fuertes que he visto en esos últimos 10 años son que los tiempos pueden ser largos, y pueden ser muy largos. Y el espectador no está acostumbrado a esas palabras que se ocupan, que son largas, como que dicen, no, pero cuéntame lo esencial, porque tengo que... Y lo fabuloso, pues ya es personal de nuevo, es que las historias de las personas que filmé, pero las que encontré también, son narradores increíbles. O sea, haciendo la edición me encontraba con que, les pongo un ejemplo que es claro, que es Carmen, la protagonista de En lo escondido, la primera película. En algún momento de la película está contando su parto, y ella, lo que encontramos como dispositivo para contar su pasado era que ella lo actuaba. Ella tiene una capacidad increíble para sentir al espectador, pero increíble. Entonces se da cuenta que en algún momento pues está viendo un poco como aburrida, entre comillas, o muy dolorosa. Entonces se agacha y dice, bueno, entonces comencé a empujar para que mi hijo saliera, y entonces, y uno está como en una cosa como, ay, no me cuentes tanto así, y dice, y me quité la falda. Y entonces hace un gesto así como para quitarse la falda, y yo en ese momento decía,
Yo obviamente no le dije, vas a hacer esto, le dije, espero que no se va a quitar la falda porque va a ser muy difícil, ¿cómo vamos a aceptar eso? Y eso genera una tensión que no tiene nada que ver con la historia que está contando, simplemente dice, como ahorita estoy captando la atención de ustedes, esos 2 segundos, dice, pero no me lo va a quitar, y continúo con la historia. Y esa capacidad es como, los trajo aquí, los suelto, los hago reír, los hago llorar, y gracias a ese dispositivo de narración que existe mucho en Colombia, en el campo como en la ciudad, pues uno puede trascender y uno puede llegar a entender situaciones que de entrada, o sea, por lo que decía al principio, desplazado, yo ya me sé esa historia, ¿para qué más? O sea, y las vivencias tienen que, se dan por la palabra, digamos como mi interés particular como cineasta es confrontarme a la palabra y tratarla de trabajar en términos cinematográficos. Normalmente digamos que la palabra, muchas veces cuando te hablas de entrevista, por ejemplo, uno puede decir, no, pero la entrevista es televisiva, la entrevista no es cinematográfica, la entrevista es un dispositivo que la televisión utiliza porque edita, pero es un dispositivo de cine muy fuerte. Y digamos, para acabar con eso, es decir, o sea, la palabra en documental es problemática, pero la palabra en ficción no. O sea, si es un actor que está pagado por hablarnos, no sé, un cuarto de hora de sus problemas existenciales, porque no sé qué cosa, pues es un actor, lo aguantamos, qué interpretación tan buena. Si es, no sé, un campesino, un cristero, algo así como que, pero ¿por qué estoy escuchando a esta persona? O sea, ¿a dónde me lleva? Y lo que sí siento que el documental genera, estamos en espacios, dándole espacios a gente que normalmente no los ocupa en el cine. Y la experiencia, cuando son buenas, son experiencias muy fuertes. Porque uno sale como, yo creía conocer eso, pero pues finalmente no. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerles a Nicolás Rincón, a Nicolás Echavarría y a Miguel por acompañarnos y a ustedes por estar en la charla. Queremos invitarlos a que diligencien un poco la encuesta que estamos haciendo, un poco para que nos compartan sus comentarios y observaciones, y también queremos invitarlos a la charla que comenzaremos también ahorita a continuación sobre animación. Entonces nos vemos enseguida. Muchas gracias a ustedes. Gracias.